Nuestro texto inicial se encuentra en el libro de Nehemías capítulo 2, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Dios es soberano sobre toda su creación, por eso siempre buscará que en toda la historia humana se cumpla su voluntad, no importando que exista un conflicto entre el bien y el mal, todo en beneficio de sus hijos obedientes que, con sus hechos, en el corto tiempo que Dios les dio de vida en esta tierra, han dado testimonio de apreciar todo lo que Dios hizo por ellos desde la mismísima creación. Ahora veremos los ejemplos en las vidas de David, Elías, Ezequías, Esther y Nehemías. Quisiéramos aclarar que cuando a algunos personajes bíblicos se les llama los elegidos, no es porque Dios actúe de manera parcial solo con algunas personas. No, ellas son como tú y yo. La gran diferencia es que cuando somos llamados a un pacto con el Creador, por cierto, todos, en cualquier época, la mayoría elige no obedecer o se limitan solamente a ser espectadores de todo lo que sucede a su alrededor. No hay compromiso, no hay pacto con Dios. Por eso, entonces, los que sí deciden obedecer a su llamado es porque ellos eligieron, decidieron, se rindieron a la voluntad divina y actuaron, aun con todos sus defectos y limitaciones. Dios los toma y transforma en bendición. Así pasaron a ser de instrumentos comunes a instrumentos especiales. Estos son los elegidos, los que pasan a formar parte de la galería de héroes a la vista de Dios. Dicho sea de paso, que hoy tienes la oportunidad, así como ellos, de ser un factor de salvación para ti mismo y los de tu comunidad, llámese familia, vecindario, en tu trabajo, en tu ciudad o país, e inclusive en la iglesia, dicho lo cual, tú decides si eres o no un elegido del Dios eterno Jesucristo. La vida es complicada porque como seres humanos somos complicados. Imagínate, criaturas hechas a la imagen de Dios que se corrompieron. No es extraño que nuestro potencial sea extraordinario, tanto para el bien como para el mal. El conflicto es real y nadie puede estar en punto neutral. A menos que estemos conectados con el Señor, aún el mejor de nosotros puede caer presa de nuestro enemigo. El mismo David que derrotó al gigante Goliat es el David que fue derrotado por su propia lujuria y arrogancia. ¿Cuántas mujeres ya tenía el hombre? Ve una mujer más, una casada, ¿y dónde está todo el tema que de Jehová es la batalla? Que él debió librar esa batalla con esa armadura de Dios. No era en la guerra, sino en la de su propio corazón, donde también se libra el gran conflicto en cada uno de nosotros. En la gran lucha cósmica, los hombres poderosos son tan vulnerables como la persona de menor rango. No obstante, Dios está dispuesto a trabajar con todos los que verdaderamente se arrepienten. David fue restituido y redimido porque se arrepintió de todo corazón. Piensa ahora en ti mismo, tus triunfos, tus chascos, victorias y fracasos. ¿Cómo sacar una lección para esta vida, para mí, ahora? Elías el Tisbita es uno de los personajes más coloridos de las Escrituras. Cambia de circunstancias rápidamente. Primero delante del rey Acab, diciéndole que no habrá lluvias por 3 años por haber adorado al falso dios Baal. Decir que no llovería era un desafío directo a Baal, el dios de las lluvias. Durante los siguientes 3 años, los dioses de la fertilidad fueron impotentes. Luego, Elías confrontó al rey otra vez y le pidió un encuentro en el monte Carmelo con los profetas de Baal. En la reunión se erigió un altar con sacrificio y Elías dijo al pueblo, ¿hasta cuándo vacilarán ustedes entre dos pensamientos? La gente esperó para ver qué Dios respondería con fuego del cielo.
El milagro fue impresionante, pero el problema real era la falta de fidelidad de la gente de Israel al pacto con Dios. Él no fuerza los corazones para que retornen a Él. Envía a su Santo Espíritu y si eligen volver a Él, su poder puede actuar sobre esa decisión. Hoy no es diferente. El poder de Dios es el que sostiene el latido de cada corazón humano, pero nunca va a forzar ni a uno de esos corazones para que lo sigan. Ezequías era el rey de Judá cuando Asiria conquistó a Israel. Era el terrible castigo que cayó sobre las 10 tribus. El Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todo por medio de sus descendientes. Años después, el rey asirio Sennacherib sitió la ciudad amurallada de Jerusalén. Los asirios entonces se burlaron de la gente, advirtiéndole que, siendo que los dioses de las naciones alrededor de ellos no las habían salvado de los asirios, ¿por qué los judíos habrían de pensar que su Dios podría hacerlo mejor? Ezequías hizo lo único posible para él, hizo oración. Dios envió al profeta Isaías. Como resultado, el enorme ejército asirio, sus soldados fueron esparcidos por Dios al suelo, en silencio de muerte, hasta donde los ojos podían ver. El rey asirio volvió a su casa solo y derrotado, únicamente para encontrar su muerte a manos de 2 de sus propios hijos. Por eso debemos aprender a confiar en Dios, aún en medio de las situaciones más desalentadoras y al parecer imposibles y que hoy podríamos estar pasando. Levantemos la vista por fe y veamos el panorama más amplio que Dios abre ante nosotros si nos aliamos con Él de todo nuestro corazón. Dios usó el imperio más poderoso de esa época, Persia, en el proceso de cumplir las promesas del pacto a la nación de Israel. La joven judía Esther se encontró de pronto que ya era reina. Ella, por su obediencia, estuvo en el lugar donde Dios quería que estuviera y actuara, aún a riesgo de su propia vida. Fue usada por Dios de una manera poderosa y esto ilustra el modo en que el tema del gran conflicto puede desarrollarse en la historia. Poco comprendía el rey Asuero los resultados abarcadores que habrían acompañado a la ejecución completa del decreto. Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero y evitar hasta lo posible que no viniera el Mesías prometido. Mardoqueo y Amán se envolvieron en una disputa por rendir honra al Creador o a la criatura, testificando que existía un pueblo distintivo que rehúsa seguir las leyes y las costumbres de los que estaban en el poder y se oponían a Dios. Como será al final de la historia, los que procuran ser fieles a Dios enfrentarán algo como los que enfrentaron los judíos. Las poderosas verdades de la creación y la redención son verdades que revelan el valor de cada ser humano y nos animan a tener tolerancia y, de ser posible, amor, aún para aquellos que no piensan igual a nosotros. La historia de Nehemías sucede en un momento cuando la nación de Israel ya no existía como entidad política, sino como un remanente esparcido por tierras extranjeras. No obstante, Dios sería fiel a las promesas de su pacto, como siempre, aun cuando la gente no vivía a la altura de su participación en el pacto. Por medio de la gracia del rey, Nehemías recibió permiso para retornar a Jerusalén y reedificarla. Trató de investigar la ciudad de noche, pero las pilas de escombros eran tan extensas que no llegó muy lejos. Finalmente logró convencer a los líderes de que comenzaran un trabajo que ellos pensaban imposible. Algunas personas no estaban contentas e hicieron todo lo posible para evitar que se realizase el trabajo de terminar de reconstruir Jerusalén. Estos se enojaron y burlaron, y hasta algunos quisieron hacerle la guerra. Hubiera sido muy fácil retroceder, no obstante, a pesar de toda clase de maquinaciones en su contra, persistieron. Confiando en Dios, Nehemías siguió la reconstrucción del muro y dejó las amenazas de sus enemigos en las manos de Dios. Todos enfrentamos obstáculos y para vencer
Tenemos que haber aprendido a reconocer su voz a través de su santa palabra y por las circunstancias que en su divina providencia nos ocurren cuando nos hemos totalmente comprometido con Él. Nunca falla, te lo aseguro. Nuestra más grande necesidad es aprender a conocer a Dios de veras. En cada paso que damos en nuestra vida, estaremos listos y sabremos qué hacer cuando venga la crisis. Si estamos vivos es porque todavía tiene planes para nosotros. No hay dudas de que la Biblia muestra vez tras vez la fidelidad de Dios hacia sus hijos e hijas fieles. Por supuesto, en algunos casos, en el fragor de la batalla, esa fidelidad no era siempre evidente, pero siempre estuvo allí, como vimos en esta semana. Hoy, nosotros estamos inmersos en el gran conflicto tan ciertamente como las personas que hemos estudiado. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Queridos amigos, existe algo más allá de tus luchas, debilidades y trabajos que tienes que enfrentar cada día, hacia la única esperanza que hace que la vida sea más llevadera. Se llama Jesús. Por eso, hoy nuevamente vengamos al autor y consumador de nuestra fe. Solo en Él encontramos refugio en nuestras tempestades de esta vida. Solo Él nos comprende y nos puede de veras ayudar y decirnos con palabras amorosas: tú no estás solo, no estás sola. He aquí yo estoy contigo hasta la misma consumación de este mundo. Te doy mi palabra. Te exalto, Dios, con todo el corazón, porque la vida la recibí de ti. Mi ser hiciste y le diste tu formación. De tus manos soy, me parezco tanto a ti. Te exalto, Dios, y he llegado con devoción, como un hijo llega al paternal corazón. Te quiero decir que no hay mejor comunión que contigo, Dios. Mi alma en ti ha de descansar. Te exalto, Dios, pues viniste a
salvación.